Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Haciendo realidad las estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, cómo desarrollar una estrategia de largo plazo y sus futuros ciclos de revisión. Para quienes no me conocen, soy Paola Vasconi, asesora regional en gobernanza climática en la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, para el Programa de Cooperación de la Unión Europea Euroclima Plus. Hoy, en representación de la GIZ, los estaré acompañando en la moderación de este webinar, que ha sido organizado por el New Climate Institute con el propósito de presentar y discutir opciones para la elaboración de las estrategias de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, considerando además el contexto de la recuperación social económica y tras la pandemia del coronavirus. El Acuerdo de París, en su párrafo 19 del artículo 4, invita a todas las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a formular y comunicar estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, las partes deben tener presente el artículo 2, es decir, tener en cuenta sus responsabilidades comunes y diferenciadas y también las capacidades respectivas en función de las circunstancias nacionales de sus países. La guía Haciendo realidad las estrategias de desarrollo baja en emisiones, desarrollada por el New Climate Institute con el apoyo de la GIZ y publicada en mayo pasado, recoge una serie de mensajes claves y diferentes perspectivas que deben ser tenidos en cuenta por los tomadores de decisión para la elaboración de las estrategias de largo plazo, y que ha considerado el contexto de varios países en su formulación. Esta guía es de gran importancia para América Latina, si se considera que solo México, Costa Rica y muy recientemente Guatemala son los únicos países de la región que han presentado sus estrategias climáticas de largo plazo, y que al mismo tiempo varios países de la región trabajan para tener en los próximos años sus estrategias. Chile, Colombia tienen la meta de tenerla en el 2021 y Argentina, Uruguay, Perú, Panamá, Honduras, entre otros, están trabajando también intensamente para en los próximos años poder tener estas políticas formuladas. En este escenario es importante considerar que la pandemia que nos afecta mundialmente presenta retos adicionales para la elaboración de las políticas públicas y que impone restricciones actuales a la formulación de estrategias climáticas. La necesidad de considerar y alinear la acción climática de largo plazo con la recuperación económica y social producto de la pandemia presenta tanto retos como oportunidades. En el webinar de hoy busca promover una discusión para encontrar soluciones pragmáticas que permitan la integración de paquetes económicos de recuperación con las estrategias climáticas de largo plazo. Cabe señalar que esta guía fue desarrollada en el contexto del proyecto Desarrollo de Capacidades para la Política Climática en países del sudeste, Europa Oriental, el Cáucaso Meridional y Asia Central, y que es parte de la Iniciativa Internacional del Clima, que es apoyada por el Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. Además, destacamos que con el apoyo del programa de Euroclima Plus, a través de la GIZ misma, se hizo posible la traducción al español y estaremos compartiendo con todos ustedes al finalizar de nuestro webinar. Como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos un panel de lujo, quienes estarán participando en el día de hoy en el webinar. Tendremos la representación de New Climate Institute por Sofía González Zúñiga y Pablo López Legarreta, y tendremos intervenciones importantes de Pablo Rojas Juan,
que nos compartirá algunas experiencias en base a el link existente entre las contribuciones nacionalmente determinadas, las estrategias de largo plazo y los objetivos de desarrollo sostenible. Aida Feigari de LexLac, que nos hablará de todos los hallazgos del evento regional conjunto Acción Climática en tiempos de crisis, con el particular enfoque en las estrategias de largo plazo. Y después conoceremos las experiencias de dos países de la región, de Costa Rica y Chile, en la voz de Daniela García y de Ignacio Rebolledo. Queremos darles algunas recomendaciones para este webinar. Si me acompañas con la siguiente, Sofía. Por favor, integrar todas sus preguntas. Sabemos que van a ir surgiendo bastante a lo largo del webinar en la sección del Q&A del Zoom. Y además les estamos informando que la sesión de hoy está siendo grabada. En ese sentido, si alguno de ustedes tiene algún reparo en ello, por favor les estamos informando que la sesión está siendo grabada. Para iniciar con nuestro panel de hoy, me gustaría dar paso a la presentación misma de la guía. Para ello, como ya les anuncié, tendremos la intervención de Sofía González. Ella es bióloga de formación, especializada en cambio y ecología. Sofía trabaja en el New Climate Institute desde el 2015 y se enfoca en el análisis de políticas climáticas en países en desarrollo y el monitoreo de la acción climática y desarrollo de escenarios de emisiones en el largo plazo. Acompañándola estará Pablo Laguerreta, es ingeniero químico especializado en energía y desarrollo sostenible. También se dedica en el New Climate Institute al diseño e implementación de políticas de mitigación de cambio climático para apoyar la descarbonización en países de desarrollo. Doy paso a ustedes y les recuerdo que tienen alrededor de 20 minutos para poder dejar espacio al final a la sección de preguntas. Y a todos nuestros participantes los invito a colocar sus preguntas en el espacio de Q&A del Zoom. Adelante, Sofía y Pablo. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Sí, entonces para poder mantenernos en el tiempo, vamos de frente a la guía. Esta guía que Paola ya presentó, que hemos desarrollado aquí en el New Climate Institute, tiene tres partes principales o se basa en tres conceptos. El primero es la revisión constante de las LTS o las estrategias de desarrollo a largo plazo bajas en emisiones, que por sus siglas en inglés se les dice LTS, y para esta presentación me voy a referir como LTS. El segundo concepto es la integración de las condiciones actuales y las circunstancias nacionales. Y el tercer concepto provee una lista de 8 aspectos claves que se deben considerar cuando alguien está desarrollando una estrategia a largo plazo. Para pasar al primer concepto, que se refiere justamente a la revisión constante de la LTS, esto va más allá de lo que se debe presentar ahora a fines de este año o inicios del siguiente. Paola ya dijo, el Acuerdo de París le pide a las partes que comuniquen sus estrategias a largo plazo. Sin embargo, la recomendación de esta guía es que esto no debe ser una presentación única, sino más bien ser parte de un ciclo de revisiones y así poder alinear esos ciclos de revisión con los ciclos de revisión de las NDCs y esto poder ayudar a tener una visión más consensuada de a dónde va el país en términos de emisiones y al mismo tiempo puede permitir actualizar los compromisos y utilizar la información más reciente que pueda estar disponible. Ahí vamos. Este gráfico muestra de forma muy clara la importancia de tener una visión a largo plazo y también de revisar las proyecciones que se necesitan para alcanzar esa meta.
¿no? Este es un gráfico basado en datos del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y del lado izquierdo vemos las emisiones históricas y cómo han ido aumentando a través de los años. Y en las líneas rojas tenemos las recomendaciones del IPCC. Entonces, cuando inicialmente teníamos esta visión de limitar el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados, hace más de 10 años el IPCC recomendaba acciones que iban más en una forma de una curva un poco más suave. Sin embargo, lo que ha pasado en las últimas décadas es que las emisiones han continuado aumentando de forma significativa. Y entonces ahora la revisión de este mismo proceso diciendo que tenemos esta meta a largo plazo, ¿cómo podemos todavía alcanzarla y qué es lo que ha cambiado? Eso es lo que refleja el cambio en la forma de la curva. Entonces, hoy en día el IPCC dice tenemos que tomar acciones mucho más drásticas, tenemos que actuar más rápido si queremos mantener ese compromiso que hicimos para limitar el incremento de temperatura en el largo plazo. Ese es básicamente el argumento para decir las proyecciones y todo el proceso de tener una LTS deben ser revisadas y actualizadas cada cierto tiempo para reflejar lo que va pasando, ¿no? Para reflejar, por ejemplo, esta situación o otros nuevos desarrollos que puedan suceder. Sí, Paola también ya mencionó en la introducción, bajo el artículo 4 del Acuerdo de París, se le pide a las partes que presenten, formulen y comuniquen sus estrategias de largo plazo este año. Ahora por temas del COVID también se dice puede ser inicios del próximo año o incluso durante el próximo año. Sin embargo, lo que no dice el Acuerdo de París ni tampoco el libro de reglas de Katowice es exactamente cómo hacerlo. Se habla de forma muy genérica, pero no dan una recomendación específica de cómo se puede desarrollar esta LTS, qué es lo que debe incluir, cuál es su rol y su importancia en este proceso. En ese contexto fue que comenzamos a desarrollar esta guía para intentar dar un poco de claridad o llenar ese vacío de información. Aquí, solo para dar un vistazo rápido a dónde estamos en términos de desarrollo de la LTS, esto es a nivel global, no a nivel regional, como lo que escuchamos en la introducción con Paola, pero vemos, según la encuesta que se llevó a cabo por el NDC Update Report a finales del año pasado, la mitad de los países encuestados dijeron que ya están en proceso de desarrollar su LTS o que están a punto de iniciar ese proceso. Lo que hemos visto al actualizar esa encuesta este año, y el reporte sale la próxima semana, es que esta situación no ha cambiado mucho en este año. Em, Esto, básicamente, los países que estaban en proceso de desarrollar su LTS siguen en proceso de desarrollarlo y muchos de los países que tenían planeado empezar muy pronto aún no han empezado y todavía esperan poder empezar en el futuro cercano. Las razones, bueno, una de ellas es evidentemente la pandemia, el COVID-19, y que de alguna forma paralizó ciertos procesos nacionales de desarrollo de políticas climáticas. Pero también había el otro factor que se resaltó, que es que ha sido un año bastante activo en términos de la agenda climática y los países han tenido que preparar varios documentos, incluyendo la actualización de la NDC. Y en casos cuando hay recursos limitados, termina siendo que hay que priorizar un proceso sobre el otro y no se pueden avanzar los dos en paralelo. Exacto. Y ahora para enfocarnos en el concepto de alinear las NDCs con las LTS a través de estos ciclos de revisión, Em, lo primero es que al igual que las NDCs, las LTS pueden ser un documento conciso y estratégico, simplemente que debe idealmente estar alineado con las prioridades nacionales y los otros compromisos internacionales como los de la NDC. Según el Acuerdo de París, las NDCs ya tienen un ciclo de revisión establecido. Se revisan cada 5 años y el primer ciclo comienza ahora en el 2020.
y va a haber otro a más tardar en el 2025. Lo que nosotros resaltamos en la guía es que esto puede ser más bien una oportunidad para definir ciclos de revisión de las LTS en una manera similar a los de la NDC, pero que permitan entonces informar un proceso con el otro. La idea es que al revisar al revisar la LTS, si se puede hacer un poco antes de la revisión de la NDC, entonces se pueden incluir factores como las nuevas tecnologías que se desarrollan, la reducción de costos de estas tecnologías y se pueden actualizar las proyecciones de emisiones hacia dónde queremos ir y luego poder usar esa información para informar mi NDC, que es, digamos, al mediano plazo, mi acción al mediano plazo. Y esto es un diagrama de una propuesta de cómo pensamos que esto podría llevarse a cabo. Básicamente diciendo, nosotros estamos en el primer ciclo, ¿no? En el 2020, donde ya dije, se le pidió a las partes que presenten los dos documentos, la LTS y la NDC. Y ahí reflejamos que hay un riesgo de que justamente porque se ha pedido en simultáneo, puede ser que los dos procesos se hayan llevado a cabo en paralelo, sin necesariamente coordinar entre ellos, y entonces uno no está necesariamente alineado con el otro. El otro riesgo es que cuando hay recursos limitados para trabajar en estas áreas, se termina priorizando uno en vez del otro. La idea entonces sería establecer ciclos que sean continuos y que estén ligeramente desfasados, un año y medio o algo así, donde se comienza el ciclo de revisión de la LTS y después lo que sale de eso entra al ciclo de revisión de la NDC y luego nuevamente se comienza el de la LTS. O sea, pensando más para hacer este proceso hacia el 2025, ¿no? O antes para la LTS y luego para la NDC en el 2025. Y finalmente, solo para resaltar algunos de los beneficios de hacer estos ciclos de revisión que nos parecen importantes. El proceso de planificación en el corto y mediano plazo se facilitan si es que hay consenso político sobre la dirección en la que el país quiere ir. Eso además es bastante positivo para el sector privado, si hay una claridad en la visión de largo plazo o en la dirección, digamos, si el país dice claramente ya no vamos a hacer más carbón, entonces el sector privado tiene un menor riesgo al irse en dirección de las energías renovables, por ejemplo. De igual forma, el tema del financiamiento climático internacional es más fácil acceder a él si es que las estrategias están todas alineadas y hay un objetivo claro y común de hacia dónde vamos en el futuro. Y finalmente, establecer estos ciclos de revisión continua eventualmente deben poder hacer que el proceso sea más sencillo y más eficiente, ¿no? Y así ahorrar tiempo y recursos que muchas veces son escasos. Y con eso paso al concepto número 2 que lo va a presentar Pablo. Gracias, Sofía, y gracias, Paola. Sí, el segundo concepto de la guía es el realmente adecuar esta estrategia al contexto nacional. Entonces, si vamos pasando, lo que la guía propone son tres niveles de complejidad dentro de la estrategia. Si pasamos a la siguiente. Dependiendo de la cantidad de información de las condiciones del país, los 8 conceptos que vamos a ver después se pueden detallar en 3 niveles. En una versión básica, que puede ser el punto de partida inicial cuando no existe mucha información, después una versión intermedia conforme se vayan trabajando los temas y los diferentes escenarios de mitigación, y una versión detallada ya después de más análisis. Esto, por supuesto, depende de los recursos con los que se cuenten, tanto técnicos y financieros de información de la que disponen las agencias gubernamentales o investigadores para hacer análisis y modelación,
los recursos humanos disponibles también para trabajar en estos temas y asegurarse de que haya la alineación debida con el resto de la política pública del país. Y también muy importante el mandato político y el liderazgo político que existe en el país, que es lo que hemos visto, que donde hay un mandato claro desde el alto nivel, las cosas suceden mucho más rápido y es más fácil acceder como mencionan también, al financiamiento internacional para realmente desarrollar estas estrategias. Y después pasamos al tercer concepto, que son los 8 aspectos clave que consideramos debe tener una estrategia. Cada uno de ellos pues puede estar desarrollado a diferentes niveles, pero consideramos que estos 8 conceptos deben estar ahí. El primero es el concepto del proceso, y como se menciona, la idea es que esta estrategia sea de largo plazo, no sea nada más un documento relativo al cambio climático, sino se considere una estrategia de desarrollo del país, o esté alineado con las estrategias de desarrollo del país. Y por eso es importante no nada más el objetivo final al 2050 en este caso, sino el proceso en el que se va a llegar con el que se piensa llegar a ese objetivo. Entonces, no nada más son los objetivos intermedios de emisiones o sectoriales, sino el proceso en el que se acuerdan estos objetivos. El proceso de planificación es importante y de coordinación, tanto política entre entidades públicas como el sector privado, como la sociedad en general, y que exista realmente un consenso que después facilite su implementación. El segundo son los análisis de escenarios a largo plazo, porque estos modelos ayudan a definir los objetivos que sean realmente consistentes con la tecnología y los recursos que se cuenten. De nuevo, se consideran no nada más los objetivos de reducción de emisiones, sino también otros objetivos sectoriales, por ejemplo, la participación de energías renovables o de deforestación y el impacto que esto tiene para alcanzar la descarbonización. Después vienen las metas de reducciones, que no son nada más las toneladas de CO2 reducidas, sino también cuando se empieza a separar los objetivos por sector, los objetivos sectoriales que pueden ser, de nuevo, el porcentaje de renovables en la matriz energética o la electrificación del sector transporte, el aumento del transporte público, etc. Después viene la cobertura sectorial, en donde, bueno, también dependiendo de estas 3 versiones de básica, intermedia, detallada, se sugiere que se empiece por los sectores clave, los sectores en donde se encuentran la mayor parte de las emisiones, los sectores que se pueden descarbonizar con medidas más sencillas o más disponibles, y conforme se vaya revisando la estrategia, se vayan incluyendo más sectores y más medidas. Después volvemos un poco al tema del vínculo con las medidas de corto y mediano plazo. Una de las, digamos, es relativamente fácil fijar un objetivo de aquí a 30 años, de aquí al 2050. Más complicado es realmente cumplirlo, ¿no? Entonces, realmente establecer los pasos que nos van a hacer lograr ese objetivo, y por eso es importante plantear las medidas en el corto plazo y los objetivos, digamos, intermedios a mediano plazo, y poder revisar esos objetivos conforme se vayan logrando los objetivos intermedios o no se vayan logrando, cómo se pueden ir ajustando las medidas a tomar. Después está el tema de financiamiento y tecnología. Es muy importante identificar cuáles son las capacidades nacionales, tanto en temas de recursos financieros, humanos y de tecnología, para poder después ver en dónde se va a necesitar ese apoyo
cuáles son los campos de acción clave para poder superar los obstáculos, qué tecnología se cuenta, qué avances de tecnología se han logrado en el periodo de revisión, y poder considerar eso en el cumplimiento de los objetivos. El desarrollo sostenible y la transición justa. Vamos a oír después de un ejemplo entre, por ejemplo, estos objetivos a mediano plazo, las NDCs, con los objetivos de desarrollo sostenible como los marcan las Naciones Unidas, y realmente asegurarnos que estas estrategias a largo plazo sean estrategias de desarrollo que no nada más estén hablando de cambio climático, y que al mismo tiempo, al sugerir estos cambios tecnológicos y de realmente descarbonizar una economía, que considere también a las comunidades que se van a ver afectadas por estos cambios tecnológicos. Las estrategias pueden también profundizar no nada más en el tema de energía, sino también en mercados, por ejemplo, laborales, temas de protecciones sociales para estas comunidades, etcétera. Y por último, los siguientes pasos o el panorama después de esta primera presentación de la estrategia. Justamente esta revisión constante, que se revise al mismo tiempo que se revisan las estrategias a mediano plazo, las contribuciones nacionales, para realmente tener un documento que cumpla y que nos ayude a cumplir ese objetivo a largo plazo. Quería presentar rápidamente un ejemplo de lo que significa estas tres versiones. Entonces les quiero mostrar el del análisis de escenarios, que bueno, verlo en estas tres versiones podría sugerir lo siguiente, que en una versión básica pues se reconozca lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice el IPCC. Entonces se haga una revisión bibliográfica, por ejemplo, si no se tienen datos específicos del país, se reconozcan los modelos a nivel globales, y se trate de hacer un poco del vínculo con donde se encuentra el país en ese momento, y se inicia un proceso de consulta nacional con investigadores y los tomadores de decisiones para determinar las necesidades de apoyo para pasar a una versión un poco más detallada, que podría ser en este caso una versión intermedia en donde se hacen los primeros escenarios ya nacionales que se estén alineando a los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, que sea un proceso consensuado y coordinado entre las diferentes organizaciones de investigación del país. Y como tercer paso, una versión detallada podría ya tener escenarios específicos para el país que estén alineados con el Acuerdo de París, que haya diferentes escenarios, un escenario básico de política actual, y ver a dónde nos lleva a seguir con el business as usual, ver qué es lo que se tiene que hacer para lograr estar a los 2 grados o al 1.5 grados de calentamiento en el 2100. Y termino con con esta misma, es una versión parecida a la gráfica que presentaba Sofía, que es justamente decir, estas líneas grises son las que se presentaron en la primera estrategia del 2020, pero al revisarla al 2025 y tomando en cuenta las emisiones actuales de ese periodo, pues se puede revisar tanto la línea del escenario de situación actual como una de mayor ambición, como una con mayores o menores medidas tomadas para la descarbonización. Y ahí es donde es importante también tener ese vínculo con las NDCs para que al ajustar los escenarios a largo plazo se puedan ajustar las medidas a corto plazo también. Y
por último, unas recomendaciones. También como vamos con el tiempo, por ejemplo, la guía presenta en detalle todos estos 8 aspectos y presenta también ejemplos en cada uno de ellos de LTS que han sido ya presentadas y si a veces son ejemplos de una versión detallada, de una versión intermedia, de una versión básica. Este es el caso de Portugal, que en el aspecto de los escenarios la consideramos una versión detallada porque tiene ya diferentes escenarios integrados al sistema de planificación del país. Y ahora sí, para cerrar, ¿qué puede hacer? Como mencionaba Sofía, la Convención Marco no da en realidad guías oficiales para cómo se debe desarrollar, entonces la comunidad internacional puede ofrecer directrices más claras para la siguiente ronda de presentaciones, la siguiente revisión. Una idea puede ser una plataforma en línea en donde se pueden realmente intercambiar experiencias y aprender de otras de las estrategias, de los procesos de otros países y de la misma forma recoger las experiencias y lecciones aprendidas de esta primera ronda para las revisiones subsecuentes. Y bueno, aquí está el link para la guía, para su consulta. Después también se va a enviar a los participantes. Bueno, teníamos pensado hacer una pequeña presentación de COVID, pero creo que eso también va a ser mencionado por algunas de las intervenciones que vienen. Paola, ¿qué te parece si saltamos esta parte y si hay tiempo al final volvemos? Ok, la dejamos como parte del panel, ¿sí? Exacto. ¿Les parece? Si les parece, nos la saltamos y vamos a la presentación de Pablo. De esta guía que, como ya señalaron Pablo y Sofía, el Acuerdo de París no indica cómo deben ser desarrolladas estas estrategias, y aquí se presentan algunos elementos que pueden considerar los países para su desarrollo. A continuación tendremos la presentación de Pablo Rojas, que se titula Cobeneficios en el cumplimiento de la agenda climática y para la implementación de los ODS en Costa Rica. Pablo Rojas es ingeniero en biotecnología con maestría en ingeniería industrial y diplomados en cambio climático e innovación. Su experiencia profesional se enfoca en desarrollo sostenible y cambio climático. Actualmente trabaja en la GIZ como asesor regional para Euroclima Plus, donde se enfoca principalmente en el involucramiento del sector privado. Y también Pablo es vicepresidente del comité directivo del EXLAC. Adelante, Pablo. No te escuchamos, Pablo. Parece que tienes problema con tu micrófono. Les recuerdo a nuestros participantes, mientras se arregla el problema técnico, que pueden ir colocando sus preguntas en el espacio de Q&A de Zoom. Ahí las vamos a estar visualizando para responder al final de las presentaciones. No te escuchamos, Pablo. Si les parece, podemos, mientras se soluciona el problema técnico, podemos ir a la siguiente presentación para que podamos no retrasar el... Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Mil disculpas, mil disculpas. Ya, esto de diferentes plataformas siempre daña un poco las configuraciones. Gracias, Paola, te estaba dando las gracias por la introducción y también a los colegas del New Climate Institute por la invitación. Yo les voy a presentar brevemente un estudio que se realizó hace aproximadamente 2 años
precisamente para valorar qué cobeneficios, pero también qué potenciales riesgos o trade-offs existían en el cumplimiento de la agenda climática representada en su momento por las NDCs, puesto que el estudio abarcaba Costa Rica y apenas estaba en construcción la LTS o el Plan Nacional de Descarbonización, y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea las Naciones Unidas. Esto fue un encargo de la GIZ y el Ministerio de Ambiente y Energía por medio de la Dirección de Cambio Climático en Costa Rica, y fue ejecutado por un grupo de consultores liderado por AED, que es la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Justamente, y me gusta que tocara este tema luego de la introducción que realizaron Pablo y Sofía, lo que buscaba era entender cómo se podía relacionar la agenda climática con la agenda de desarrollo, principalmente tomando en cuenta que para la construcción de estrategias de desarrollo a largo plazo, bajo en emisiones y resiliente al clima, esto tenía que trascender de un mandato del Ministerio de Ambiente y ser un mandato de agenda país, donde se sumen otros actores de la sociedad, y para ello también entonces pues se quería identificar qué beneficios colaterales o qué potenciales cobeneficios podían existir en implementar acciones que estaban directamente ligadas a la agenda climática, pero que también iban a tener impactos positivos y externalidades positivas en otros temas de desarrollo sostenible, y con ello poder también involucrar a otros ministerios, instituciones y partes interesadas que no estaban directamente relacionadas con el clima, pero que indirectamente se beneficiaban de dichas acciones. El estudio fue bastante técnico. Podemos también compartir con los asistentes los detalles y resultados del análisis, y hoy en unos breves minutos, por consideraciones de agenda, les vengo a presentar lo principal que hemos encontrado. Para el análisis entonces se tomó en cuenta lo que para el 2018 estaba disponible en la agenda climática a nivel de Costa Rica, que eran las NDCs en su primer ciclo de actualización. Costa Rica durante el 2020 ha trabajado de lleno en la actualización o en el segundo ciclo de actualización de las NDCs, que está en estos momentos en consulta pública, y el país plantea entregarlo a la convención a finales de año. Mi compañera también, Daniela García, de la GIZ Costa Rica, les va a comentar un poco al respecto. En ese momento, en el 2018, Costa Rica estaba en su proceso de diseño de la LTS o de su Plan Nacional de Descarbonización, y por dicha razón este análisis todavía no lo contemplaba. Las NDCs estaban agrupadas en 3 paisajes: paisaje urbano, paisaje rural y paisaje azul. Dentro de cada una de estas áreas de implementación se establecieron metas que iban desde 12 a 17 metas en cada uno de los paisajes, para un total de unas 44, 45 metas en total. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como todos conocemos, es esta iniciativa liderada por las Naciones Unidas y consensuada entre múltiples países, múltiples actores, que se resumen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero cuando se entra a mayor grado de detalle vemos que son 169 metas asociadas. Continuemos, por favor. Lo primero que hicimos entonces fue establecer el marco teórico y conceptual de qué significaba ser un cobeneficio o ser un potencial riesgo de implementación. Habían diferentes conceptos, diferentes aproximaciones conceptuales, y establecimos una para el estudio consensuada de todas formas con el equipo de GIZ y la Dirección de Cambio Climático. Definimos cómo íbamos a estar valorando estas potenciales cobeneficios y riesgos de implementación. Establecimos con ello una matriz bien amplia de relaciones, puesto que estábamos tomando en cuenta las más de 40 metas que establecían las NDCs con las 169 metas de desarrollo sostenible. Esto nos dio una matriz de más de 6,000, 7,000 diferentes relaciones entre distintas metas. Y con ello identificamos clústeres de relaciones
de cobeneficios, como vamos a ver en unas siguientes imágenes. Dado que esta matriz es muy amplia y que en realidad cuesta mucho visualizar una matriz con 6.000 relaciones, establecimos algunos ejercicios de cómo podíamos expresar esto de manera más sistemática, que de igual forma se los voy a presentar a continuación, y el estudio concluye con una serie de conclusiones y recomendaciones que van muy en línea con lo que estaban presentando Pablo y Sofía en los primeros minutos de este webinar. Siguiente. Establecimos esta escala para asignar las diferentes relaciones entre la agenda climática y la agenda de desarrollo sostenible. La escala iba de -3 hasta llegar a 3. Números en negativos significaban potenciales riesgos de implementación. Por ejemplo, que al conservar áreas costeras podría llevar eventualmente a una limitación en el desarrollo de viviendas y servicios básicos. Estos potenciales riesgos, y por eso siempre uso la palabra potencial, no es garantía de que vaya a suceder el riesgo. Hay formas en que se puede salvaguardar y formas en las que se puede prevenir que el riesgo se materialice, y por ello lo que hace el estudio es justamente levantar banderas para que los tomadores de decisión, lejos de apartarse de estos temas, sepan cómo aproximarse a temas que eventualmente podrían llevar a un conflicto de agendas. Entre mayor el número, en este caso en negativo, números de -2 o -3 implicaban riesgos potenciales más elevados, y números en positivo implicaban, por el contrario, cobeneficios. Entre mayor el número igual en positivo, mayor el potencial cobeneficio que encontrábamos. Un ejemplo es que al reducir la contaminación del aire, lógicamente hay una mejora en la salud que se traduce también en menos enfermedades no transmisibles y en una mejora en la eficiencia de los sistemas de salud en nuestros países en América Latina. Y por ello, entonces, cuando contemplábamos mejoras de contaminación del aire, pues claramente había un cobeneficio asociado. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta escala la utilizamos entonces en todos los 6.000 y resto relaciones que teníamos en la matriz. Fue un estudio técnico el cual realizamos con un grupo focal técnico y diferentes expertos, un focus group que nos ayudó también la Dirección de Cambio Climático y el equipo de la GIZ. Y con ello comenzamos a detectar estos grandes clústeres, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Esto es un pantallazo, una muestra, no es la matriz completa, porque la matriz completa es bastante inmanejable para manejarla en una diapositiva, pero vemos cómo es muy claro que existen clústeres de cobeneficios o de potenciales riesgos. Colores amarillos, naranjas simbolizan potenciales riesgos de implementación, y colores verde significan cobeneficios. El estudio entonces lo que hace es que una vez que se identifican estos grandes clústeres, identificamos más de 10 clústeres de cobeneficios y de potenciales trade-offs, y hace una aproximación teórica y una simulación de cómo se podría, para un tomador de decisión, establecer lineamientos claros para potenciar los cobeneficios e intentar minimizar los riesgos. Siguiente. Como les explicaba, y con esto voy concluyendo, una tabla con tantos datos es un poco difícil de interpretar, y para eso entonces utilizamos una herramienta en línea que se llama Kumu, a partir de la cual establecimos este tipo de esquemas visuales, que es una transformación de los datos duros que teníamos en las tablas anteriores. Esto es un ejemplo de cómo se visualiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que está relacionado con ciudades sostenibles, y cuáles de las metas que dice la NDC de Costa Rica tienen una relación de cobeneficios en positivo o potencialmente también relaciones de riesgos. Pasemos a la siguiente. La herramienta permite igual llevar a un grado de zoom superior. Vemos que hay muchas relaciones, entonces, como es tanta información y puede ser de difícil manejo, la herramienta permite claramente darle clic sobre una meta en específico y ver sus relaciones en específico. En la siguiente imagen, por favor, podemos ver un ejemplo de cómo se puede ver
uno de estos zooms o de estos acercamientos donde básicamente le damos clic, en este caso, a la meta NDC de paisajes azules número 10, que relaciona con la consolidación de las áreas protegidas, y aquí nos indica que esto apoyaría metas de NDC en específico, que son esas 5 metas que vienen ahí, y potencialmente igual implicaría un riesgo en la meta 11.3. Entonces, con esto nos podemos ir a la matriz y revisar específicamente a dónde es que se detecta un potencial trade-off. Siguiente. Con esto entonces finalizo la presentación y te devuelvo la palabra, Paola, para continuar con la agenda, y quedo atento para las preguntas al final del periodo y también para una eventual participación durante el panel. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Vamos a continuar con la agenda para que tengamos tiempo para nuestras preguntas al final de la sesión. Ahora le toca el turno a Aida Figari. Aida es bióloga en especialización en gestión ambiental y desde el 2012 trabaja en Libélula como jefe de proyecto y actualmente también está encargada de la coordinación de la Secretaría de la plataforma LexLab. Ella nos va a presentar los hallazgos del evento conjunto Acción Climática en Tiempos de Crisis con enfoque en las LTS. Adelante, Aida. Gracias, Paola, por la introducción. Es un gusto estar acá compartiendo este webinar con ustedes. Quiero agradecer también rápidamente a New Climate Institute y a GIZ por la invitación a sumarnos y compartir con ustedes lo que les traigo hoy día. El encargo que me han dado es que les cuente cuáles han sido los principales hallazgos que tuvimos en el evento regional conjunto que hemos tenido en los últimos meses y que ahorita les voy a contar, y específicamente en el eje temático sobre las estrategias de largo plazo. Siguiente, por favor, Sofía. El evento regional conjunto fue un esfuerzo colaborativo que hicimos entre la plataforma LexLab, el programa Euroclima, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, junto con un equipo implementador que estaba conformado por GIZ, CEPAL, Avina, Sustentar, LexGT y Libélula. Que lo que nació como una alternativa a los planes de que teníamos las diferentes organizaciones en tener eventos presenciales este año. Y lo conceptualizamos como un espacio de intercambio y colaboración y aprendizaje, que fuera más que un espacio virtual puntual de un solo día, sino como una serie de eventos enmarcados dentro de un hub de eventos virtuales que se llevó adelante a lo largo de 3 meses. Entonces tuvimos el lanzamiento a inicios de septiembre y hemos tenido la sesión de cierre la semana pasada, el viernes pasado, aunque nos queda una sesión, ya más adelante les cuento de eso. Y fue este esfuerzo se llevó a cabo para alineado en ese momento. La preocupación, cuando empezamos a pensar en cómo llevar adelante este evento, la preocupación era cómo lográbamos que la acción climática continuara estando en el momento de crisis, el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces se tituló, y el eje sombrilla de todo este evento era cómo la acción climática en tiempos de crisis y cómo potenciamos la recuperación sostenible post-COVID en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Basándonos en eso. Y orientamos todas las diferentes sesiones que tuvimos en 3 ejes temáticos. Un eje temático sobre estrategias de largo plazo hacia emisiones netas y recuperación verde, que estuvo liderado por el BID. Un eje temático sobre el incremento de la ambición de las NDCs, que estuvo liderado por, lo llevaron adelante de manera conjunta PNUD, CEPAL y GIZ. Y un eje temático sectorial que aterrizaba como en la práctica las acciones climáticas, que era en transporte, ¿no? Y cómo descarbonizando el transporte para una recuperación sostenible y resiliente. Y para nosotros esos 3 ejes reflejaban un poco las prioridades que estaban teniendo los países, ¿no? Todos estaban en proceso de actualizar sus NDCs, incrementar la visión.
la mayoría comienza a pensar sus estrategias de largo plazo para cumplir este pedido de la Convención y empiezan a haber ciertas acciones específicas sectoriales. Y entonces fue un esfuerzo que consolidó 35 distintas sesiones en las cuales el foco de las discusiones se centró en reconocer cuáles eran las oportunidades y tendencias en la región, cuáles eran las necesidades y los retos que se enfrentaban y qué experiencias y buenas prácticas se podían reconocer en los países de la región, ¿no? En cada uno de estos 3 ejes temáticos. Y lo que yo quisiera ahora es compartir con ustedes los principales hallazgos que tuvimos en el eje temático de las estrategias de largo plazo, que es un poco lo que se presentó en la sesión de cierre la semana pasada, ¿no? Como cuáles eran las principales ideas que se han ido rescatando a lo largo de todas estas sesiones. En términos de oportunidades, hay una primera noción que ya la evidencia científica de la necesidad urgente de llegar a cero emisiones netas para el 2050 para no sobrepasar el 1.5 es, ya creo que no está en duda, es un poco lo que nos guía la acción. Y lo que vemos cada vez que es más evidente y cada vez hay más evidencia que lo sustente es que la descarbonización es posible y que además puede llevar a los países a mejorar su desarrollo económico y social, ¿no? Y el BID nos comenta, y hay estudios del BID que estiman, por ejemplo, a nivel regional, si logramos esta transición, hacia el 2030 se habrían generado 500 millones de empleos netos, ¿no? Al 2030 en Latinoamérica y el Caribe. Entonces empieza a haber evidencia y información que nos dan la base para tomar decisiones informadas en esta dirección. Para esto se requiere que los países lleven adelante ejercicios robustos, ya internos en cada uno de los países, con procesos de planificación sólidos, pero que hay que empezar ahora, ¿no? Y no patear más allá. El momento es ahora. Hay una importancia en desarrollar el compromiso político de estos procesos y se está viendo en muchos países como ya a nivel del presidente empieza a haber este discurso, empieza a haber apoyo en el desarrollo de las estrategias, ¿no? Como lo hemos visto la semana pasada con Costa Rica y la presentación de su estrategia de largo plazo donde el presidente lideró este proceso. Además, se reconoce la importancia de que sean procesos participativos, ¿no? Donde no solamente se ve desde el sector ambiental, sino tienen que participar los privados, tienen que participar los ministerios sectoriales, los ministerios de planificación, la sociedad civil y los niveles subnacionales de los países. Tener estrategias de largo plazo claras y robustas pone a los países en una posición ventajosa, ¿no? Hay un cambio tecnológico que se va a dar de todas maneras, reconocer a las ciudades como espacios sostenibles, se mejora la productividad, entonces hay muchas ventajas que se pueden aprovechar. Y hay un vínculo claro entre estos procesos, ya lo mencionaron Sofía y Pablo más temprano, de las estrategias de largo plazo y las NDCs, ¿no? Y cómo la estrategia de largo plazo da una visión hacia el 2050 y las NDC son como los escalones que permiten ir subiendo y tiene que haber este vínculo que permite el avance. Hay hay un tema de beneficios en las estrategias que se están comenzando a recoger esta información en términos de los beneficios económicos que esta transición hacia modelos de descarbonización nos permite alcanzar, ¿no? Y nos lo van mostrando los países. Ahora seguro Ignacio y Daniela nos lo van a contar de Costa Rica y de Chile, ¿no? Pero ya van saliendo cifras de los estudios que van haciendo y Chile menciona que su estrategia de descarbonización le daría 300.000 millones en ahorros netos, ¿no? Eso se multiplicaría por 5 si se consideran otros beneficios ambientales y sociales. El Banco Mundial estima que permitiría un crecimiento de 4.4% del PBI adicional al 2050.
Entonces todos estos beneficios le dan fortaleza y posibilidad. Ahora, esto no son cosas que van a suceder automáticamente, ¿no? No es una cosa milagrosa, es necesario anticipar estos cambios que van a suceder y crear las condiciones para que sucedan, ¿no? Crear medidas de política pública que sean oportunas y eficaces para que se dé la transición. Se reconocen algunos sectores que serían los más adecuados: el transporte, el tema de electromovilidad, transporte público eficiente, temas de agricultura, econegocios y bosques que se reconocen en la región como sectores clave, ¿no? Y para ellos hay el requerimiento de ir diseñando modelos de negocio que lo permitan. Y finalmente, ya vi que se me está acabando el tiempo, pero quería mencionar rápidamente que una de las oportunidades que se reconoce es que estas estrategias de largo plazo definitivamente tienen un vínculo con la reactivación económica, que es lo que estamos todos esperando, pero eso implica vincular las agendas de desarrollo y las agendas climáticas y la agenda social, ¿no? Tener unas estrategias de largo plazo dan una señal clara para inversionistas, para el sector financiero, que es básico para la reactivación. Y finalmente no quería dejar de mencionar, además de los estudios previos que mencioné del BID, un informe reciente de CEPAL, ¿no? Donde menciona que los sectores dinamizadores de esta recuperación, muy alineados con los sectores que permitirían el desarrollo sostenible, están alrededor de la transición energética, en las energías renovables no convencionales, movilidad sostenible, los espacios urbanos, la revolución digital, la bioeconomía, la economía circular relacionada con residuos y el turismo sostenible, ¿no? Entonces, en términos generales, la región tiene muchas oportunidades en las cuales pueda basar estas estrategias, y lo importante es cómo se empiezan a construir desde ya y se transversalizan con los planes de desarrollo. Muy rápidamente quería mencionar algunas necesidades, ¿no? Hay un tema de desigualdad, evidentemente, en la región, pero también hay un tema de una alta vulnerabilidad, y eso hace que sea necesario converger la agenda social y la agenda climática para resolverlos de manera conjunta. Se tiene que transversalizar este tema climático en la planificación y toma de decisiones, ¿no? Como mencioné hace un momento, el cambio no va a suceder automáticamente. Hay que dar señales claras en términos de políticas y de incentivos para que las inversiones y los cambios se generen. Y finalmente tener esta visión transformadora, ¿no? Fortalecer los procesos participativos en los cuales se están tomando estas decisiones, fortalecer capacidades y transferir estos conocimientos a diferentes niveles. Yo quería reforzar nuevamente el vínculo con lo subnacional, ¿no? Y cómo lo importante del nivel ciudad y del nivel territorio y del nivel rural para que se vaya alimentando los diferentes puntos. Y finalmente una última mención, para no tomar mucho más tiempo, en cómo esta visión transformadora incorpora temas de innovación, economía circular, soluciones basadas en la naturaleza, pero requieren también tener un sistema de monitoreo y evaluación robusto, que se alinea también bastante a lo que mencionó Sofía al inicio, ¿no? Estas revisiones continuas de una estrategia de largo plazo. Para poder hacer una revisión y un análisis, uno requiere haber montado un sistema de información que lo permita. Ahí voy a dejar ahí, Paola. Ahí les he dejado, creo que van a compartir las presentaciones, pero quería mencionar que todas las grabaciones de las diferentes sesiones del evento conjunto, con todos los materiales relacionados, para todas hay un informe con los mensajes clave, están disponibles en ese enlace. Están los documentos del BID y la OIT, de la CEPAL, que tienen todas estas oportunidades que menciono a nivel regional para Latinoamérica, y algunos otros documentos de la plataforma Let's Slack. Gracias, Paola. Muchas gracias, Aida. Continuamos con nuestra agenda, y ahora vamos a dar paso a escuchar las experiencias de dos países, Costa Rica y Chile. Aquí tenemos la participación de Daniela García,
especialista en economía ecológica y gobernanza, con experiencia en análisis e implementación de políticas y proyectos sobre recursos naturales y ambientales, y desde hace 4 años trabaja como asesora del proyecto Acción Clima 2 en la GIZ. A continuación de Daniela estará presentando Ignacio Rebolledo. Él es gerente de sustentabilidad y gerente de sustentabilidad ambiental y cambio climático en WSP Chile, asesor del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de Pacto Global y miembro del Steering Committee de CLG. Actualmente Ignacio está participando y apoyando al Ministerio de Medio Ambiente de Chile en la elaboración de su estrategia de largo plazo. Adelante Daniela, y después le doy la palabra de seguido a Ignacio, y les recuerdo a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas en el espacio de Q&A de Zoom. Muchas gracias, Paola. Gracias también a los organizadores por invitarme a este evento, y un saludo a los panelistas y a quienes nos acompañan. Yo quiero presentarles, bueno, en resumen de ideas de cómo es el proceso que desde GIZ se ha venido apoyando en Costa Rica en términos de cambio climático. Para eso, bueno, me pareció importante partir de qué es lo que hace la GIZ en Costa Rica. Brevemente, quiero presentarles pues el proyecto Acción Clima 2 en Costa Rica. Este proyecto inicia en el 2015, es financiado con fondos de la Iniciativa Climática del Ministerio de Ambiente de Alemania por solicitud del Gobierno de Costa Rica, y es implementado por la GIZ para apoyar al país en este desarrollo bajo en emisiones para Costa Rica en general, ¿no? El proyecto Acción Clima 2 es el predecesor, tenía el proyecto Acción Clima 1, que inició desde el 2012, y en el 2015 se retoma con Acción Clima 2 en 4 componentes principales: gobernanza climática, el sistema de monitoreo, reporte y verificación, los mecanismos de financiamiento climático y métodos de trazabilidad, y foros climáticos e intercambios de experiencias. Estos 4 componentes agrupan las acciones que se han venido trabajando con apoyo a la GIZ, GIZ con apoyo a la Dirección de Cambio Climático, que es el contraparte principal, que es parte del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. En estos 4 componentes pues se han desarrollado acciones distintas, por ejemplo, en el componente de gobernanza, una que nos atañe en este momento, temas como actualización de las NDCs, el plan de descarbonización, el plan estratégico nacional, que ahora les voy a contar brevemente en qué consiste. También se han venido apoyando el diálogo con otros sectores, como por ejemplo con el sector privado, con programas de incubación, con inventarios a nivel municipal, y también con lo que nos presentaba Pablo Rojas, esta matriz de comparación entre los NDCs y los ODS, que se trabajó como parte de los componentes de apoyo al sistema de monitoreo, reporte y verificación. Si pasamos a la siguiente, lo que quisiera es un poco acompañar la explicación de la experiencia de Costa Rica en haciendo, cómo ha hecho realidad esta estrategia de desarrollo bajo en emisiones, contándoles un poco cuáles son los hitos, ¿verdad?, en que el país ha venido trabajando, y cuál es esta secuencia y un poco los niveles de los diferentes instrumentos de planificación en los que se ha venido trabajando. Obviamente en esta secuencia, bueno, podríamos irnos mucho más allá desde los años 90. Ustedes saben que Costa Rica es un país pionero en términos de cambio climático, y se ha posicionado a nivel internacional también como un laboratorio de cambio climático. Pero bueno, partamos del 2007, ¿no? Aquí se plantea el país la meta de carbono neutralidad al 2021. Esto incluso antes de que se conformara la Dirección de Cambio Climático, para que vean ustedes que fue en el 2008. Posteriormente, bueno, el país en el 2015 tenemos el Acuerdo de París y la elaboración de las NDC, de la primera NDC de Costa Rica. En este proceso, digamos, en el 2018 también se viene trabajando en lo que sería el plan de descarbonización o la estrategia de largo plazo, la LTS, que nos mencionaba Pablo Rojas. E incluso en este periodo también, al mismo tiempo, paralelamente, se hacen estudios de vinculación de estas NDC con estas estrategias
climáticas de largo plazo. Y precisamente el plan de descarbonización al 2050 es oficializado en el 2019 como esta estrategia climática de largo plazo. Entonces, bueno, los procesos que hemos venido trabajando en los últimos años, en este último año, digamos 2019, 2020, ha venido a reforzar este plan de descarbonización a la vez que se actualiza la NDC de Costa Rica, ¿no? Y este es el proceso que ahora les voy a explicar brevemente cómo se ha venido trabajando, pero también otro proceso que la GIZ ha estado involucrado acompañando al país es en la elaboración del Plan Estratégico Nacional al 2050. Bueno, este plan lo pongo un poquito más arriba, lo ven ahí en el gráfico, porque es un plan de desarrollo, es la diferencia. Este no es un plan climático, sino un plan de desarrollo de largo plazo, un plan estratégico, y que por lo tanto tiene una perspectiva mucho más amplia, mucho más integradora. Y la idea desde un principio de la Dirección de Cambio Climático del MINADE de Costa Rica es que este plan permita precisamente transversalizar aún más el tema de cambio climático, ¿verdad? Desde un punto de vista de gobernanza, es prioritario que el cambio climático sea visto como forma integral del desarrollo sostenible. Y por eso este instrumento tiene la ventaja de, al ser un instrumento de desarrollo nacional, ¿no? que se emite a nivel nacional, es un instrumento que podría guiar los lineamientos claves para toda la economía o para todo el sistema de gobierno también de Costa Rica. Bueno, les voy a contar ahora precisamente cuáles son estos dos procesos que se han venido trabajando en términos de actualización de la NDC y de la elaboración de este plan estratégico nacional al 2050 y cómo el plan de descarbonización es un eje también transversal en el que se ha venido mejorando también. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí pueden ver precisamente estos dos procesos que se han venido apoyando. Uno de ellos es la actualización de la NDC en este año. Y bueno, este proceso lo lleva a cabo la Dirección de Cambio Climático, es el que lidera este proceso de actualización de la NDC. En este proceso, bueno, lo que se hace es un poco complementar el análisis cuantitativo y con análisis cualitativos. La estrategia de largo plazo de Costa Rica es una estrategia que, como también mencionaban antes los colegas panelistas, se basa en la ciencia, tiene un modelaje detrás cuantitativo para alcanzar las metas y entonces lo que se pensó en esta actualización es precisamente complementar ese modelaje cuantitativo y hacer un diálogo con análisis más cualitativos. Y de esta forma tratar de también robustecer todas las medidas y acciones que se proponen en los diferentes instrumentos y con miras a la actualización de la NDC. Bueno, esto se hizo con base en escenarios futuros, es un proceso que algunos ya conocen, también en otros países se han llevado a cabo, para poder incorporar otros análisis más de orden cualitativo con diferentes actores. En este sentido, bueno, lo que se ha buscado también es ir integrando medidas de adaptación al cambio climático en esta nueva actualización de la CNDC. Tenemos, por un lado, metas muy claras definidas en el país que se encuentran reflejadas en el plan de descarbonización en términos de mitigación, pero aún falta por reforzarlas, ¿no? con las metas de adaptación al cambio climático. Y esta es la oportunidad que se encontró precisamente en este proceso de actualización de la NDC. Por otro lado, bueno, este proceso de actualización de la NDC ha tomado en cuenta también cuáles son los lineamientos que se plantean desde el plan de descarbonización, pero también desde otros instrumentos, como por ejemplo la Política Nacional de Adaptación, que también fue aprobada recientemente en Costa Rica en el 2019, y también otros elementos de desarrollo sostenible sectoriales reflejados en otros instrumentos, podríamos decir planes sectoriales de transporte, de energía, del sector de pesca, recursos naturales, todos ellos han sido tomados en cuenta en este proceso de actualización. Por otro lado, el otro proceso que les mencionaba, que está vinculado con este plan estratégico nacional de largo plazo, que es el plan de desarrollo de largo plazo, el proceso que se ha venido apoyando es a través de insumos más técnicos y que viene liderando, en este caso, el Ministerio de Planificación de Política Económica de Costa Rica, que es el MIDEPLAN.
que este caso, el plan que desarrolla el Mideplan tiene una característica que es tratar de ir más allá de los planes cuatrianuales, ¿no?, que cada gobierno establece en términos de desarrollo nacional. Y los insumos que se han venido trabajando, lo que los caracteriza es que son estrategias económicas territoriales que toman en cuenta acciones estratégicas, no solamente en términos de desarrollo económico, sino también de inclusión social y de descarbonización. Esos tres son ejes estratégicos claves de estos estudios y por lo tanto también se nutren de todos los instrumentos previos, como por ejemplo la estrategia de largo plazo climática, que sería el plan de descarbonización. En este enfoque también hay un vínculo no solo entre desarrollo sostenible y cambio climático, sino también en cómo ir cerrando esas brechas en términos territoriales, ¿verdad? Porque el desarrollo no es igual en todo el territorio, por ejemplo, en Costa Rica, en diferentes regiones de territorios costeros, territorios urbanos, territorios más rurales, pues entonces esta estrategia busca hacer esta sombrilla con un enfoque territorial para identificar dónde están las brechas, ¿no?, en términos sociales, en términos económicos y también en algunas oportunidades, cuáles son esas estrategias económicas que podrían tener un rédito no solo para en términos productivos, sino también en términos sociales y en términos ambientales y de cambio climático. Este plan, bueno, pues por un lado se nutre también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las NDCs también, y de otras prioridades a nivel económico y sectorial que se han venido trabajando desde diferentes ministerios y otros sectores de gobierno y son integrados en este plan o en este estudio estratégico. Pasamos a la siguiente y ya para cerrar, contarles un poco cuáles son estas reflexiones que podríamos tomar en cuenta. Sobre todo en términos de ejercicios de largo plazo, ¿verdad? Que estos ejercicios se consideran que son vitales y que además necesitan de otras políticas de Estado para poder aumentar esa ambición y poder involucrar también a los diferentes actores y también a los diferentes sectores en todo el territorio. Por un lado, plantean rutas de cambios, una hoja de ruta que nos permite guiar, ¿verdad?, hacia dónde queremos ir y guiar a actores específicos en sectores específicos. Por ejemplo, en Costa Rica, en términos de movilidad, podemos tener una hoja de ruta en esta línea. Permite alinear también las inversiones, brindar señales claras a los mercados en el largo plazo hacia dónde estarían dirigidas las inversiones. También conocer estas estrategias de cambio climático con un enfoque transversal de desarrollo, no simplemente no enmarcadas dentro de un sector solamente ambiental, por ejemplo. Y también como un instrumento clave para actualización de la NDC, como les decía, y apoyar la descarbonización de la economía y la reducción de brechas sociales. Yo agregaría también que son claves también para fomentar la resiliencia con miras a una recuperación económica verde, ¿verdad?, que no deteriore o que no dé marcha atrás en los logros en términos climáticos o en términos ambientales que se han venido dando. Y bueno, hasta aquí quiero llegar con la presentación y quedamos atentas a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Daniela, y le pido a Ignacio que abra su micrófono y comparta con nosotros. Hola, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido para tener tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, la siguiente, por favor. Básicamente esto es contarle un poco que las diversas acciones que realizamos como WSP, dentro de las cuales son varias aristas que nos permiten trabajar en temas de cambio climático y construcción a largo plazo. La siguiente. Entonces, un poco de contexto y en línea en lo que ya había dicho Paola, la relevancia de la estrategia de cambio climático a largo plazo, por un lado para Chile tiene como driver el Acuerdo de París, y que es algo importante en términos de obligación a cumplir con esos compromisos, como también los compromisos que hay en términos de OCDE. La siguiente, por favor. Pero adicional a eso, la estrategia de cambio climático a largo plazo de Chile está en el contexto de un proyecto de ley marco de cambio climático que es un gran paraguas. Este proyecto de ley marco de cambio climático, que actualmente está en tramitación y que todos esperamos que salga pronto,
tiene como un eje el que Chile sea carbono neutral y tenga resiliencia el 2050. En que este proyecto se basa en institucionalizar el cambio climático, que hoy día no lo tiene el país, tenemos varios instrumentos, pero no está institucionalizado. Incorpora una participación ciudadana obligatoria, que eso hoy día tampoco está incorporado en todos los sectores, se ocupa, pero no está en todos los sectores. La ciencia como un pilar en la toma de decisiones, y también reconoce y hace integración de la NDC como una meta intermedia. Y por supuesto incorpora las recomendaciones de MRV. Y hay dos puntos que yo creo que es súper importante rescatar, que es por primera vez una legislación nacional ocupa los conceptos o pilares de no regresión y progresividad en las metas y en las acciones. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, que tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, un primer instrumento súper importante que vamos a necesitar contar y que se está desarrollando actualmente es la estrategia climática a largo plazo, que se va a articular con los diferentes instrumentos que se van a tener. Un instrumento va a ser la NDC y sus actualizaciones, pero adicional a eso, esta articulación se va a hacer con planes sectoriales, tanto de mitigación como adaptación, que se van a bajar a planes regionales. Por lo tanto, este marco jurídico y esta contextualización nos empuja y nos desafía a tener articulación entre estas políticas. Solamente para actualizar, Chile actualizó su NDC al 2021, alineándose con estos compromisos que se están colocando tanto en la Ley de Cambio Climático como lo que se solicitaba a la ciencia para cumplir los acuerdos de París. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué aspectos mínimos que algunos se mencionaron y que se están abordando? Es que tengamos presupuestos nacionales de carbono como contenidos que tiene que tener la estrategia de cambio climático a largo plazo. Al año 2030 y al año 2050, los del año 2030 van a ser sectoriales. Actualmente existe un presupuesto que está informado en la NDC, pero no está bajado a sectores. Entonces lo que tiene que hacer la estrategia climática a largo plazo es lograr bajar los sectores. También contar con objetos, metas, indicadores de mitigación. También incorpora la adaptación, aquí se incorporó como un pilar clave, y que esto surgió mucho de las observaciones ciudadanas al proyecto de ley de cambio climático, que no podíamos orientarnos solo a la mitigación o solo a la carbono neutralidad. Había que incluir adaptación y con indicadores y con metas. Por lo tanto, metas que hoy día en el proyecto de ley de cambio climático no tiene asociado a adaptación, en la estrategia de cambio climático a largo plazo debería tenerla. Y hay diferentes, se pide incluir diferentes mecanismos de integración entre políticas nacionales, sectoriales y regionales. Solo recordar que en el caso de Chile es un país que está muy sectorizado, entonces no tenemos estrategias de desarrollo nacionales. La estrategia climática a largo plazo debiera, de alguna manera, ser nuestra guía de estrategia de desarrollo para que el resto de las políticas sectoriales se incorpore, y por eso el peso de lo nacional, lo sectorial y lo regional. La siguiente, por favor. Para eso, y tomando en consideración aprendizajes de países vecinos y también la misma aprendizaje que tuvo Chile en la elaboración del proyecto de ley de cambio climático, para la elaboración de la estrategia se está haciendo un proceso participativo, con el objeto de levantar insumos, información, recomendaciones, apreciaciones, etcétera, que partió el 18 de mayo de este año y está culminando en diciembre, para que a partir de esa información y de eso, no solamente observación, también es documento, opiniones, se puede hacer la propuesta, y esa propuesta debiera estar en una consulta ciudadana formal entre abril y mayo del próximo año, que es lo que se espera para que sea presentada en la próxima COP. Y dentro de lo que se está considerando para la construcción de esta estrategia climática a largo plazo, uno es el pilar social, que tiene una vinculación con la ODS. De alguna manera el pilar social, la manera de vincularlo es a través del ODS, a través del cumplimiento y el aporte que se tiene a los ODS. Está la costo efectividad, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino también la social y ambiental. La ciencia como base de la toma de decisiones y la integración nacional y subnacional. La siguiente, por favor.
¿Cómo se hizo este proceso? Es que se hizo a través de mesas transversales donde se tocaban temas que eran más allá de un sector y que no están siendo abordados sectorialmente o que los sectores de alguna manera ven que escapa a sus atribuciones, que es la transición de los sectores productivos, asentamiento humano y vida en comunidades y función ecosistémica y soluciones basadas en la naturaleza. Mesa de trabajo específica del ETIC. El ETIC significa Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático, donde hay una integración y cooperación entre los distintos sectores. Mesas sectoriales para trabajar mitigación, adaptación y también esas dos temáticas juntas, y también mesas de integración nacional-regional. En esto se han hecho una serie de reuniones y talleres para poder generar la información para la construcción de la estrategia. La siguiente, por favor. En base a eso, lo que ha ido saliendo, que son los contenidos propuestos, pero esto todavía está en desarrollo, no es el contenido definitivo de la estrategia climática a largo plazo, pero es lo que se ha visto, es por un lado que tiene que tener una visión transversal y de alguna manera la estrategia climática a largo plazo debiera velar por ella, debiera contar con indicadores específicos de adaptación, va a contar con objetos, metas, indicadores sectoriales al 2050 para mitigación y adaptación, y en los presupuestos de carbono se indica que deberíamos contar con un presupuesto de carbono nacional al 2050. Hoy día no está definido, hay un compromiso de carbono neutralidad al 2050, pero no un presupuesto de carbono al 2050, y que la NDC sea sectorial y se baje el presupuesto que tenemos hoy día nacional a los sectores, como los garantes del compromiso de la NDC. Y como complemento y como medios habilitantes, tienen que haber estrategia financiera, desarrollo, transferencia tecnológica, creación y fomento de capacidades, y tienen que incluir como transversalidad la integración regional y sectorial, las evaluaciones socioambiental y económica, MRV siempre, y las acciones ciudadanas como un pilar importante. Esto no es solamente como un reconocimiento a la participación, sino también a las acciones ciudadanas. La siguiente, por favor. Y en este contexto en que estábamos desarrollando y estamos desarrollando la estrategia, estamos en COVID y surgió justamente el desafío de ver si Chile estaba comprometido o no estaba comprometido a estas políticas que estaba desarrollando, o era un compromiso. Entonces, eso se vio y se reflejó en un plan que se llama Paso a Paso, que se llama Chile se recupera. Y la siguiente, por favor. Donde en este plan Paso a Paso obviamente no fue algo fácil de lograr, hubo un montón de reuniones, un montón de presiones, pero justamente fue el decir, bueno, tenemos lineamiento a largo plazo, Chile necesita ser carbono neutral al 2050, tenemos meta al 2030, entonces, ¿cómo en esta reactivación nos comprometemos y damos una señal potente como Estado de que queremos cumplir con esos compromisos? Eso se logró materializar en que los proyectos que se contemplan en la reactivación económica, además de cumplir la normativa ambiental vigente, hay un compromiso que el 30% de estos proyectos contribuyan al cumplimiento de la NDC y al cumplimiento de la carbono neutralidad del 2050. Esto para modo de referencia es que la inversión completa va a superar los 34.000 millones de dólares, entonces son presupuestos bastante importantes. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se determinó qué sectores o cuáles eran las acciones que se tenían que cumplir y que cumpliera esta doble función? Por un lado necesitamos reactivación económica, necesitamos empleo en las regiones, no solamente a nivel sectorial, pero también por el lado de cambio climático necesitamos acciones que tengan un cumplimiento doble, que también aporten a la NDC. Entonces hubo un comité interministerial liderado por el Ministerio de Hacienda, donde, tomando como base lo que Chile había estudiado para la NDC, yo creo que súper importante fue los trabajos anteriores que se venían desarrollando a nivel sectorial, o los planes y programas que ya se venían conversando. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, como decía Aida, esto es un trabajo sistemático que permite aterrizar estas opciones. Se logró primero priorizar
y priorizar ciudades y comunidades sustentables, agua y adaptación al cambio climático, nuevamente una señal importante de la adaptación, y bosque y biodiversidad. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares para que Chile cumpla la carbono neutralidad. Sin bosque y sin biodiversidad Chile no lo va a lograr. Y esas áreas urgentes se bajaron en proyectos concretos, que son proyectos, por ejemplo, como aislación térmica de vivienda, que aporta a mejorar el ODS en ciertas, o cumplir metas de ODS y edificación sostenible, agua potable rural, saneamiento, control aluvional y forestación sustentable y control de incendios. Eso creo que era la última. Perdonen si fue muy rápido, pero quería dejar espacio para las preguntas y respuestas. Igual la presentación va a estar ahí, si no están mis contactos, cualquier pregunta. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Daniela también. Creo que hemos podido ver en bastante detalle, a pesar de la rapidez, las experiencias de ambos países. No quiero, sé que estamos al límite del tiempo, pero no quiero dejar pasar las preguntas que nos han hecho llegar. Michelle Minde de Alemania pregunta si existen intercambios de experiencia entre países vecinos para desarrollar las LTS. Ahí me permito tomar un poco la palabra y después sé que Aida también quiere complementar. Desde el programa Euroclima Plus tenemos una unión de 5 países que están trabajando en desarrollar conjuntamente sus estrategias de largo plazo, pero con una mirada más amplia incluso de aportar a la construcción de una visión regional de objetivo de largo plazo para América Latina, lo que me parece un hito importante, y ahí hay diferentes componentes que se están discutiendo, tanto acción climática de largo plazo en las estrategias de desarrollo, el vínculo con las NDC y los planes sectoriales, y también esta mirada de largo plazo en las ciudades. Aida, creo que tú también querías aportar en esta pregunta. Sí, quería aprovechar esa pregunta, Paola, para hacer una reflexión que quería hacer en mi intervención, porque fue una reflexión que salió también del evento conjunto, y era la importancia de tener estos espacios de articulación y aprendizaje en la región, ¿no? Que la región se pueda ver como un espacio, como un solo espacio, ¿no? Y yo creo que hay muchas oportunidades en temas de bosques, ¿no? La Amazonía es parte de varios países, en temas de océanos, y incluso en temas de electromovilidad o generación de mercados que requiere, creo, que logremos tener esta visión como de región, ¿no? Como región completa. Ya hablando como plataforma Let's Slack, sí quería mencionar, tenemos que algunas comunidades de práctica no tenemos ninguna específica de estrategias de largo plazo per se a nivel nacional. En algunas sesiones se ha abordado el tema de estrategias de largo plazo de intercambio, como en el de monitoreo y evolución de políticas climáticas, que se abordó en esta línea específica. En el evento conjunto tuvimos una sesión cerrada junto con el BID para que hubiera este intercambio entre los países que están avanzando. Entonces han habido algunas iniciativas así puntuales, y sí tenemos una comunidad de práctica junto con el The Climate Group, que está viendo el desarrollo de las trayectorias de descarbonización a nivel territorial, ¿no? A nivel estatal, que puedo compartir aquí en el enlace, que creo que se enlaza también con una siguiente pregunta que hay de temas de subnacional. Entonces eso, sí quería hacer énfasis en el hecho de la importancia de la articulación regional y de la generación de esta visión regional entre países. Gracias, Pablo. Gracias, Aida. Tal vez Ignacio y Daniela nos quieran compartir su experiencia de una pregunta que nos llega desde Ecuador, de Alicia Vallejo, de cómo se pueden articular las políticas nacionales con las locales. Creo que ese es un desafío que incluso salió bastante en el evento regional conjunto y en lo que ha sido el encuentro anual de Euroclima Plus este año. Ok, voy a partir yo. Dale, Ignacio. O sea, sin duda ha sido una de las cosas que más ha salido justamente esta articulación entre las políticas regionales o subnacionales, porque incluso llegan a distintos niveles con las políticas nacionales.
pero no se ha visto solamente, y yo creo que ese es algo que hay que reconocer, no es solamente un problema de la política climática, es un problema de variadas políticas. Entonces lo que se está abordando, en este caso, más que cómo hacer instrumentos nuevos o cómo desarrollar nueva institucionalidad, es cómo la institucionalidad que tiene y cómo los instrumentos que actualmente tenemos se mejoran. Una, porque no hay tiempo para hacer nuevos instrumentos y aprobarlos, y otra, porque se requiere integración, no se requiere que sigan siendo instrumentos aparte. Entonces, yo te diría que el gran aprendizaje que hay es cómo los instrumentos existentes, sobre todo ordenamiento territorial o planificación territorial, incorporan la variable cambio climático, pero no como indicativa, no como un téngase presente, sino como algo mandativo. Eso es lo que yo podría aportar. Daniela. Sí, complementando con lo que indica Ignacio, también me parece importante, bueno, ese tema de articulación entre gobierno local y nacional está presente y es un reto todavía, ¿no? Y es importante, si a nivel nacional todavía estamos tratando de sacar el tema cambio climático para convertirlo en un enfoque de desarrollo, pues a nivel local también todavía es enfocado, por lo menos en Costa Rica, como un reto ambiental y no como un tema estratégico para el desarrollo local. En este sentido, la articulación también entre instrumentos de política, como bien dice Ignacio, ya existentes, es clave. Por ejemplo, en Costa Rica, el Plan Nacional de Desarrollo establece metas que involucran a los gobiernos locales, por ejemplo, en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero. Por otro lado, los gobiernos locales hay que efectivamente apoyar en el fortalecimiento de capacidades para poder orientar hacia el logro de esta meta nacional y cómo esta meta es asumida en los planes locales, en los planes de desarrollo local. ¿Cómo logra ser priorizada también a nivel local como una meta que me va a ayudar al desarrollo local? Y en ese sentido, yo creo que también los procesos todavía requieren de un enfoque más participativo a nivel territorial, de abajo hacia arriba, que permita plantear todas estas estrategias y estas metas con enfoques locales, ¿no? Y cómo estos enfoques locales pueden venir a fortalecer las estrategias que se desarrollan a nivel nacional. Gracias, Daniela. Una pregunta que nos llega desde Agustín López. Él nos menciona que se extraña la participación de Brasil y de México en particular. Y si pensamos que la elección de Biden en Estados Unidos y su nuevo ya nombramiento de John Kerry a cargo de la política climática internacional de Estados Unidos puede traer algunos cambios hacia América Latina. Pablo López creo que nos quería comentar al respecto. Sí, bueno, es difícil saber la influencia que va a tener. Creo que lo que sí está claro es que se ha dicho que Estados Unidos piensa volver a entrar al Acuerdo de París. Entonces, eso es positivo. También creo que se han visto en los últimos meses más compromisos de llegar a la descarbonización total, al net zero para el 2050. En caso de economías grandes como Japón y Corea, de China en el 2060, y creo que hay una ola de iniciativas a nivel global que esperemos tenga también tracción en otras economías, ¿no? Viene la próxima COP y pues también el último reporte que sacó el Climate Action Tracker, que un poco analizó el impacto de estas nuevas metas y que encontró que si realmente se logran estos objetivos por estas economías, las más grandes del mundo, estamos ya bastante más cerca de lograr el objetivo de los 2 grados al final del siglo. Entonces creo que hay un poco de optimismo por los anuncios que se han hecho últimamente y pues esperemos que los demás países sigan también la misma pauta. Gracias, Pablo. Tal vez, ya que estamos pasados un poquito en la hora y solo para cerrar, quisiera preguntarle a Sofía, que nos quedaron pendientes un par de láminas, las oportunidades que representa la pandemia y todos los planes de recuperación post-COVID que se están impulsando en América Latina para
reactivar la acción climática, no perder ese impulso que se venía teniendo en la región. ¿Nos pudieras comentar en ese sentido? Sí, exacto. Gracias, Paula. Muy brevemente, entonces, para decir que, bueno, en términos de emisiones, aunque COVID haya tenido un impacto en reducir las emisiones al año 2020, en general esto no significa que estamos ya con un cambio estructural, ¿no? Entonces, más bien el hecho de que ahora tenemos que invertir en una reactivación económica se puede presentar como una oportunidad para buscar o para comenzar a sentar las bases para esos cambios estructurales que hacen falta. Hay diferentes formas de hacerlo, hay ya experiencias positivas de países que están haciendo esto, pero en general la mayoría de los países en este momento se encuentran en una fase de rescate, como de emergencia, pero se espera que en los próximos meses comiencen a entrar en una fase más de planeación un poco más estructurada de la recuperación económica. Y en ese momento es donde hay que comenzar a tener en cuenta medidas que tengan no solamente los beneficios socioeconómicos, sino también beneficios ambientales y sociales, ¿no? En el largo plazo. Y ahí entra el componente de la recuperación verde. Pero hasta ahora son pocas las economías que explícitamente han incluido medidas y si lo han hecho son todavía en proporción bastante pequeñas en comparación a las inversiones que se han dado que mantienen un status quo, un business as usual que es insostenible. Y el riesgo de este tipo de inversiones es que em, bueno, que eventualmente la transición que se requiere para llegar a cero en el 2050 o poco después del 2050 va a ser mucho más difícil alcanzar las metas de las NDC y de la LTS, va a ser más difícil y también sobre todo más costoso. Económicamente va a ser más difícil para los países si ahora no toman esa oportunidad y fortalecen ese business as usual, luego nos va a pasar factura, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y de todos modos en la presentación voy a dejar las diapositivas que no alcanzamos a presentar con más información. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Gracias a todos nuestros panelistas y a todos nuestros participantes en el día de hoy. Mientras me estoy despidiendo, quiero pedirles a todos si pueden encender sus cámaras para que tomemos un screenshot, una foto. Les agradezco mucho, les vamos a estar compartiendo las presentaciones, la grabación y la guía que, como ya les indicamos, está disponible en inglés y ahora también en español para toda la comunidad hispanoparlante. Les agradezco mucho su atención y ha sido un gusto compartir en el día de hoy con ustedes en este importante desafío que tenemos para nuestra región de América Latina, que es avanzar en este proceso de recuperación post-COVID, sin olvidar que el desafío climático y la crisis climática aún existe. Muchas gracias por su atención y nos esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Gracias, Paola. Chao. Chao. Gracias, Paola. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Chao.